Modelo atómico de Bohr. Este modelo fue propuesto por el físico danés Niels Bohr en el año de 1913, mismo que recibió el Premio Nobel de Física en el año de 1922. También contribuyó en el estudio de la compresión del átomo y el estudio de la mecánica cuántica. Para crear este modelo, Bohr se basó en el átomo de hidrógeno, tratando de explicar la estabilidad de la materia y los espectros de la emisión y la absorción discretos que se observan en los gases. Postuló que el movimiento del electrón estaba restringido a un número discreto de órbitas circulares con el núcleo en el centro, manteniendo la idea del sistema planetario de Rutherford. Otro aporte fundamental de Bohr fue que logró predecir con exactitud las longitudes de onda en el espectro de hidrógeno e introducir el concepto de cuantización energética, es decir, que los electrones poseen energía y se mueven en forma de onda. Al comenzar el siglo XX se conocía que el volumen ocupado por un solo átomo en los sólidos es aproximadamente una esfera, cuyo radio es 10 a la menos 10 metros. Los átomos contienen electrones con cargas negativas que se pueden separar y recombinar. Un átomo de un elemento específico emite y absorbe específicas frecuencias de luz. Por esta razón, Bohr decidió crear un nuevo modelo atómico basado en 3 postulados. 1. El electrón solo podrá girar en ciertas órbitas circulares de energía y radios determinados. Al moverse en ellas, el electrón no radiará energía, y en ellas la energía del electrón será constante. 2. En estas órbitas se cumplirá que el momento angular del electrón será múltiplo entero de h entre 2 por pi. Estas serán las únicas órbitas posibles. Y finalmente, 3. El electrón solo emitirá energía cuando estando en una de estas órbitas pase a otra de menor energía. Este modelo ya está obsoleto, ya que gracias a las investigaciones de nuevos científicos se ha podido llegar al modelo atómico que conocemos actualmente. Pero aún así es parte de la larga línea del tiempo de los modelos atómicos que han marcado la evolución de esto. Naturaleza dual de la materia. A pesar de las grandes ideas que Einstein tenía acerca de la doble naturaleza de la radiación, el físico francés Louis-Victor de Broglie fue quien logró postularlas y extenderlas a las partículas materiales en el año de 1924. Broglie propone la posibilidad de que no sea la luz la única entidad que tuviese la propiedad de convertirse en una onda y una partícula. Además, supuso que la naturaleza debía comportarse de forma simétrica en cuanto a su doble carácter, ondulatorio-crepuscular, tanto en lo que respecta a la radiación como en lo referente a las partículas de la materia. Sugirió que el comportamiento dual de la onda-partícula, dado a la luz, podría extenderse con un razonamiento similar a la materia en general. Las partículas materiales muy pequeñas, como electrones, protones, átomos y moléculas, bajo ciertas circunstancias, pueden comportarse como ondas. Las ondas tienen propiedades materiales y las partículas propiedades ondulatorias, ondas de materia. Según la concepción de Broglie, los electrones en su movimiento deben de tener una cierta longitud de onda. Por consiguiente, debe haber una relación entre las propiedades de los electrones en movimiento y las propiedades de los fotones. También decía que la dualidad onda-crepúsculo establecida por Einstein en su teoría de los cuantos de luz era absolutamente general, pudiendo ser extendida a todo el mundo físico, de manera que podría asociarse la propagación de una onda al movimiento de una partícula de cualquier clase. La idea partida de Broglie fue una cierta frecuencia característica a cada partícula material, al igual que con los fotones, donde se ocupaban dos fórmulas, la de la radiación, que era E es igual a hb, y la de la materia, P es igual a h entre y. Estas ecuaciones establecen la conexión entre los comportamientos ondulatorios y crepusculares, en este caso de la materia. Con todo esto, para el año de 1927 se comprobó que los postulados propuestos por Broglie eran correctos, ya que los electrones son capaces de producir fenómenos de difracción, que son características específicas de las ondas. Espectros de emisión y absorción de gases. Primero que nada, cada átomo es capaz de emitir o absorber radiaciones electromagnéticas, aunque solamente en alguna frecuencia, que son características propias de cada uno de los diferentes elementos químicos. Los espectros de absorción se presentan cuando un sólido incandescente se encuentra rodeado por un gas más frío. El espectro resultante muestra un fondo interrumpido por espacios oscuros denominados líneas de absorción.
porque el gas ha absorbido de la luz aquellos colores que éste irradia por sí mismo. Suele ocurrir que unos cuerpos absorben solo la radiación de unas determinadas longitudes de onda y no aceptan absorber otras de otras longitudes, por lo que cada cuerpo, cada elemento químico en la práctica, tiene su propio espectro de absorción, el cual se corresponde con su espectro de emisión, al igual que como si fuera el negativo con el positivo de una película. En la naturaleza, se da también que otros cuerpos absorben radiación de otros cuerpos dejando rayas negras, y los espectros de emisión se representan mediante suministro de energía calorífica. Se simula un determinado elemento en su fase gaseosa. Sus átomos emiten radiación en ciertas frecuencias del visible, que constituyen su espectro de emisión. Ninguno de estos se repite. Por ejemplo, algunos de ellos lo hacen en el infrarrojo y otros cuerpos no. Ello depende de la constitución específica de cada cuerpo, ya que cada uno de los elementos químicos tiene su propio espectro de emisión. En un principio, la espectroscopia constituyó el estudio de los espectros ópticos, que se originaban al dispersar la luz en sus colores componentes, es decir, al dispersar la luz de acuerdo a su longitud de onda. Con el tiempo, esta idea se extendió a otras regiones del espectro electromagnético, por lo que ahora la espectroscopia incluye el estudio de espectros de microondas, rayos ultravioleta, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta y rayos X, así como el de la luz visible. Se sabía que si se hacía pasar una corriente eléctrica por un gas a baja presión, este emitía luz cuyo color era característico de dicho gas. Poco a poco, los científicos pudieron catalogar los espectros al asociar conjuntos particulares de longitudes de onda emitidas por elementos químicos particulares. Quedó claro que como cada tipo de átomo produce un espectro diferente, la causa de los espectros, cualquiera que sea, debió estar relacionada con la naturaleza de la estructura atómica.